Bueno, compañeras y compañeros de SICA y amigos, Lili, el ministro de Trabajo, y a los hermanos de los otros sindicatos, creo que es un momento lindo para festejarlo. Un sindicato que yo creo que en estos últimos años se recibió de organización sindical. Le faltaba un hervor, como dicen las viejas del barrio, y creo que en estos años que corrieron ese hervor vino, y hoy es un sindicato que expresa un colectivo de trabajadores que adquiere dimensión nacional y que además empieza a discutir convenio. Todo esto, si lo miramos, se resume casi en el último periodo, y hay que reconocer la labor de los compañeros que tuvieron claro que había que avanzar en ese sentido. Y no era fácil en este sindicato porque pelear, por ejemplo, por el convenio colectivo implicó armar grupos de compañeros que por ahí lo hacíamos poniendo compañeros de otros sindicatos y yendo a parar algunas afirmaciones y bueno, mezclando las conversaciones con los compañeros y compañeras que estaban en los cargos públicos, con acciones en la calle y discutiendo con los compañeros acá, que había muchos que no veían con buenos ojos ese tipo de acciones, porque claro, es más fácil cuando uno está en un colectivo como es una fábrica, un taller, algún lugar de trabajo, que en este tipo de trabajo. Así que tiene un valor enorme el avance. Hay que reconocer también que vivimos un momento de recuperación de derechos, y hay que reconocerlo, aunque después nos digan que somos la CTA oficialista. Hay que reconocer que esto es posible porque hay un gobierno popular y nacional, porque los retrasos que vivimos en términos de conquista de derechos no fueron producto de la naturaleza, ni porque las cosas estaban dadas de esa manera, sino porque hubo gobiernos que sistemáticamente se dedicaron a que esa conciencia de clase trabajadora no pudiera ampliarse. Cuando no podían hacer otra cosa, tenían que aceptarlo. Pero cuando lo podían parar, lo paraban. Y yo creo que, entre otras cosas, muchos sindicatos, sobre todo los que venimos del lado de la clase media, nos costó llegar al sindicalismo. Es la historia de mi gremio también, el de los maestros, porque bueno, nos hacían la cabeza para convencernos de que nosotros no éramos trabajadores, que éramos otra cosa, que por el tipo de tarea estábamos más arriba o al costado, vaya a saber dónde uno, pero bueno, lo cierto es que hoy somos clase trabajadora, así que hay que reconocerle a quienes están en el gobierno la posibilidad de este avance, como hay que reconocer el hecho de que estamos dando una lucha política que nos involucró a todos los que estamos acá y a muchos más, que fue la ley por la nueva ley la ley de medios. Es decir, eso que todavía en el plano de la transformación de la realidad es una flecha que está en el aire y que hay que seguir peleándola, pero en el plano de lo que es la modificación de la ley fue una victoria política de los sectores populares, que algunos todavía nos la quieren cobrar, y yo creo que eso va a ser un gran avance. Esa ley que de alguna manera marcó nuestra identidad política y que puso al movimiento sindical en el lugar donde tiene que estar, porque si algo fue muy positivo de la gesta, de la épica con la que se construyó la ley de medios, fue que, siendo CGT o siendo CTA, los sindicatos estuvieron en la primera línea de la pelea y asumieron una pelea política, de profundo contenido político, porque eso es lo que tenemos que lograr, que el sindicalismo asuma. Tenemos gran capacidad, yo decía el otro día, tenemos masa muscular, recuperamos masa muscular del sindicalismo porque hubo recuperación del empleo, porque hubo paritarias libres,
Hoy ya no se habla de si el sujeto social son los piqueteros o es la clase trabajadora. Está claro que es la clase trabajadora, porque volvió a recuperar protagonismo, entre otras cosas, el movimiento sindical, pero tenemos que recuperar la capacidad de ser sujetos políticos de un proceso de transformación. Lo hicimos con la ley de medios, lo hicimos por ahí con otros temas, pero falta que integralmente la clase trabajadora ocupe un lugar primordial. Hoy la Argentina está viviendo un proceso que nos pone ante un tremendo desafío. Esto de los fondos buitre, el fallo de Griesa, es algo que tiene una trascendencia que por ahí nosotros, porque lo tenemos delante de la nariz, no somos conscientes. Podemos cambiar la historia o también nos puede pasar por arriba la historia a nosotros en este momento, depende de lo que hagamos. Y creo que en eso el movimiento sindical tiene que jugar un papel fundamental. Y en esta historia no hay gremios grandes y gremios chicos. Por eso que en la CTA decimos cada organización sindical, independientemente del número de afiliados, independientemente del volumen de los aportes que hace la central, para nosotros es un sujeto protagonista de esta transformación y de esta especie de épica colectiva que estamos viviendo. Así que bueno, una tremenda alegría y reconocer en esta conducción, en Jerry, en el compañero Pitti, en Valerga, en todos los que han puesto el corazón en esta historia, porque a mí me consta las veces que nos reunimos, las veces que fuimos a golpear hasta que nos sangraban los nudillos las puertas del Ministerio de Trabajo. Me salió el... Claro, tenía que... Claro, si no parece todo fácil. Pero bueno, ahora por suerte nos cicatrizaron los nudillos. Sí, no, bueno, reconocer el tremendo aporte que han hecho los compañeros.